Bueno, entonces los datos sobre los que se sustenta esta visión, que ya en algún momento había sido debatida. Cuando te inoculan la primera dosis de la vacuna, no evita que te contagies, sí un cuadro de gravedad. Evita fundamentalmente, de acuerdo a lo que se ha conocido con los ejercicios realizados hasta este momento. Y otro dato que forma parte de las inquietudes que día a día se transmiten, bueno, no pasa nada si transcurre el tiempo indicado inicialmente entre la primera y la segunda dosis. Si se sobrepasa ese tiempo, poco o mucho, no cambia nada. La situación es lo que informó hoy la ministra. Mientras tanto, lo decíamos, la gran preocupación en Latinoamérica es Brasil. Hoy se ha seguido avanzando con una serie de restricciones. En Río de Janeiro ya no se podrá llegar a las playas ni al mar. Pero tenemos más información sobre eso, Guillermo. Así es, Pablo. Ya nos ocupamos del tema Brasil. Antes referenciamos la inequidad y el conflicto que ha generado geopolíticamente el tema de las vacunas, porque no es solo el problema de la República Argentina. Hay tensión al interior incluso de los países centrales. Por ejemplo, en Europa la Comunidad Europea tiene tensión con Londres, que saben ustedes, a partir del Brexit se ha separado de la Comunidad Común Europea y hay allí reproches mutuos respecto de las promesas y los contratos de vacunas, y también hay reproches porque mientras Europa toda se pelea con Rusia, Alemania acuerda con Rusia y Rusia la va a proveer de Sputnik, con lo cual los rusos están vacunando a los alemanes y esto en Europa se entiende como un desaire a la política de relaciones o de negociaciones que hay entre Europa y Rusia, que está muy tensa. Pero decíamos, el mundo no mejoró con la pandemia. La vacunación profundizó las desigualdades. El científico Fabrizio Ballarini publicó hoy la marcha de la vacunación y queda lo suficientemente claro que hay una desigual, pero muy desigual cadencia de vacunación. Vamos a ver dos cuadros. Este primero hace una referencia entre lo sucedido del 13 de diciembre del 2020 y el 18 de marzo del 2021. En Norteamérica ya se vacunaron a 21 personas cada 100 habitantes. En Europa, 12 personas cada 100 habitantes. En Argentina, 6 cada 100. En Sudamérica, en promedio, 6 cada 100. En el mundo todo, 5 cada 100. En Asia, 3 cada 100. En Oceanía, 0,59. En África, 0,57. Claramente, Argentina está por encima del promedio mundial, por encima del promedio de Sudamérica, pero muy por debajo de lo que ocurre en Norteamérica y en Europa. Veamos lo que sucede en Argentina comparado con países de Sudamérica. Chile ha vacunado ya 42 personas cada 100, pero claro, con una vacuna que tiene el 50% de la efectividad. Uruguay, 7 cada 100, con un número de habitantes muy reducido. Argentina, lo dicho, 6,21, al igual que Brasil, pero Brasil tiene mucho más habitantes. Sudamérica, 6,07, México, 3 cada 100, Colombia, 2 cada 100, Perú, 1,77 cada 100, Bolivia, 1,34, Ecuador, 0,8, Paraguay, 0,18, Venezuela, 0,44. Vacunar no garantiza inmunizar, ya es sabido porque Chile tiene muchos vacunados, pero sin embargo el problema está desnudado. Nosotros tenemos la misma cantidad de vacunados que Brasil, en promedio cada 100. Pero ¿cómo es la situación en Brasil? Se lo vamos a preguntar al economista riocuartense Carlos Etulain, residente, docente de la Universidad de Campinas, a quien ya saludamos. Hola Carlos, un gusto, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos el cuadro de situación. Está Brasil siendo la noticia del mundo porque lleva 15 días consecutivos con récord de muertes. 2 semanas siendo el primero de cantidad de muertes en todo el mundo. Bueno, ¿cómo se procesa eso internamente, Carlos?
Se procesa de una forma muy triste, de una forma conflictiva también, aunque los conflictos, como estamos en esta situación de aislamiento, quienes lideran los conflictos y las manifestaciones recomiendan a no organizar para ir a la calle a protestar, y también se vive con un cierto negacionismo que tal vez es el mayor responsable, una vez que este negacionismo viene de la presidencia. ¿No? Y la presidencia, bueno, es emblemática en sus conductas en la medida en que de alguna forma da las directivas para las conductas de las personas y para llamar la atención para los comportamientos solidarios y comunitarios. Pero el gobierno Bolsonaro justamente lo que hace, ya tenemos un año de pandemia y lo que ha hecho Bolsonaro hasta el día de hoy es negar el virus, la amenaza y sobre todo negar las medidas de aislamiento y de contención. Él desprecia el uso del barbijo, desprecia las vacunas y promueve tratamientos preventivos que en el caso de un virus sería imposible de ser verdadero, pero como Bolsonaro también es anticiencia, entonces es un conjunto de su obra que realmente hoy hace padecer a la sociedad. Estamos casi con 3.000 muertos por día, y al mismo tiempo ese sentimiento de tragedia y de frustración de quien lidera el país, además de no respetar eso, emite todo el tiempo gestos de casi que de burla a las personas que viven esta tragedia. La situación es grave porque los hospitales se quedaron sin insumos. Hablo del estado de San Pablo, que es un estado con mucha infraestructura, pero también muy aquejado por los contagios, y en este momento la mayoría de los hospitales están sin insumos. En Campinas, la Universidad de Campinas, la Unicampi, que es una referencia con su hospital y que ha ampliado las atenciones, los lechos para atender a los pacientes contagiados de coronavirus, está, por ejemplo, sin insumos para intubar. Toda esta situación resulta también de una falta de atención del gobierno federal, esto es del gobierno nacional. Entonces los municipios, los intendentes, los gobernadores de las provincias iniciaron junto al Supremo Tribunal un pedido para que ellos puedan importar insumos y vacunas y negociar salidas para enfrentar esta crisis sanitaria. La justicia entonces determinó que los gobiernos estaduales puedan sobreponerse a la falencia del gobierno federal liderado por Bolsonaro y de esa forma iniciar actividades inclusive de producción de vacunas, porque Brasil produce pero está sin insumos y las vacunas que tenemos no son suficientes. Entonces hay un proceso de vacunación, pero es lento para la virulencia de este tipo de ataque del virus y del contagio. Carlos, usted lo va a saber decir con propiedad. Aquí se ha citado Brasil para compararlo con la Argentina en el comienzo de la pandemia por una apuesta por la economía de Bolsonaro. En la puja economía-salud, ¿Bolsonaro al menos puede mostrar una economía más sólida más allá del costo sanitario? Si comparamos las dos economías, obviamente la economía brasilera es más grande y tiene una infraestructura más integrada que la del Brasil. Y en ese sentido el Brasil exporta, además de bienes primarios, de recursos naturales, muchos bienes industriales elaborados que agregan valor, y esto ha permitido al Brasil durante la segunda mitad del siglo XX acumular reservas y en ese sentido tener una posición un poco menos vulnerable que la de los demás países de América Latina. Entonces, si comparamos la Argentina con el Brasil, claro que la economía brasilera es más grande y tiene como más margen. Sin embargo, la economía brasilera viene en decadencia justamente en ese año en que Bolsonaro asumió. En realidad ya venía desde 2016 muy afectada después del golpe de Michel Temer y cuando Bolsonaro fue elegido en esa elección bastante conturbada
pasada porque hubo la prohibición de Lula, que tenía 40% de las intenciones de voto, pero después de esta situación que de alguna forma oportunizó la llegada de Bolsonaro a la presidencia, la economía directamente empeoró. No hay un plan económico ni una estrategia productiva, mucho menos planes productivos y de la industria. Quien dirige la economía es Guedes, que es un economista neoliberal, en realidad es director y dueño de un banco y fue asesor económico del gobierno de Pinochet. Con esto quiero decir que es un economista neoliberal que conoce sobre todo cómo manejar un banco con los intereses privados. Y en este sentido, Guedes no se preocupó por hacer una política que permitiera asistir y proteger a la economía brasilera, que ya venía bastante vulnerabilizada antes de la epidemia. Lógicamente que con la epidemia todas las economías se encontraron afectadas debido a que hubo que hacer un aislamiento, que todavía sigue siendo la forma más correcta y segura de evitar las muertes y los contagios. Sin embargo, Bolsonaro y Guedes nunca apoyaron el aislamiento sanitario, y después que empezó el aislamiento obligatoriamente y después de haber roto relaciones con la Organización Mundial de Salud, empezaron a decir que la economía estaba yendo mal debido al aislamiento y sobre todo a explotar una disyuntiva que en realidad es falsa, contraponer la economía con la salud. Si no tenemos salud, no va a haber economía, porque el fundamento de la economía es el trabajo humano. Lo que pasa es que para hacer aislamiento, que es lo necesario, el Brasil precisa volver urgentemente a un lockdown en el país entero. Aquí en la ciudad desde donde yo le hablo, que es Campinas, en San Pablo, el lockdown empezó hoy y hay algunas ciudades del interior del mismo estado que ya lo hicieron debido a que la cantidad de muertos era realmente una tragedia, era sorprendente. Entonces algunos intendentes con más coraje tomaron la decisión de hacer el lockdown. Recibieron muchas propuestas, inclusive amenazas, porque ahí se contrapone el discurso, no cerrar para que la economía no se venga abajo. Sin embargo, si no tenemos salud, no habrá economía posible. Pero Bolsonaro explota esta falsa disyuntiva. La economía no está mal solo por el coronavirus, ya venía mal. Y para resolver los problemas económicos ya hemos visto lo que están haciendo los países. Si queremos tener garantías del aislamiento, que hasta ahora, junto con la vacunación, es el mejor resultado para enfrentar esta epidemia, entonces hay que distribuir ingresos, hay que pagarle a la gente para que se quede en su casa. No nos olvidemos que no todo el mundo tiene condiciones de quedarse en casa, sobre todo los que viven de actividades que acontecen en la calle y que generalmente son actividades informales, comercio al menudeo y algunos otros servicios que generalmente no están formalizados, pero sirven para alimentar y para la subsistencia de gran parte de la población del país. Esta población tiene dificultades enormes de hacer el aislamiento sanitario. Entonces, la medida sería dar una renta, un ingreso mínimo a toda la población, como ya existe el famoso programa Bolsa Familia, que era un programa de los gobiernos del PT y de los gobiernos que fueron golpeados, ¿no? Y entonces, para tener un aislamiento efectivo, habría que combinar generar la cultura del respeto a los otros, a esa cultura solidaria y comunitaria, y junto con eso pagar un ingreso mínimo que garanta la subsistencia de las personas, hasta que podamos vacunarnos todos. Sí, no están los planes. Bolsonaro todos los días critica cualquier tipo de aislamiento, inclusive entra con medidas judiciales para impedir aislamientos y lockdown que se han hecho en diferentes lugares del país, dada esta situación de emergencia. Sí, no parece estar en los planes de Bolsonaro lo que propone usted, Carlos. Le agradezco mucho este análisis impecable respecto de la situación que vemos desde Argentina, que en nuestro hermano país se vive con mucha preocupación. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Así son las cosas.